Y si me queréis acompañar en la lectura en este momento, pues vamos a leer en Proverbios, capítulo 30, los versículos del 24 al 28. Proverbios, capítulo 30, versículos 24 al 28. Quien lo sepa de memoria que lo diga. La palabra del Señor, si queréis acompañar y puestos en pie, pues podemos leer su palabra. Así nos estiramos. Dice: 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblos nada esforzados, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas en cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacio del rey. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración pidiendo al Señor su bendición. Señor y Padre, gracias le damos por este día. Gracias por el privilegio, Señor, que nos concede una vez más de estar reunidos en su presencia, Señor. Y rogamos, Señor, que sea usted hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias por su palabra, Señor, que es aquella que nos nutre y que nos capacita, Señor, día a día para cambiar, para mejorar en nuestra forma de ser, Señor, y tomar consejo de ella, Señor. Gracias por los hermanos que podemos estar aquí y rogamos por aquellos que no han podido venir, que también usted esté con ellos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Sin lugar a duda hay muchas formas que podemos ver cómo Dios muestra esas enseñanzas. Y bueno, a lo largo del capítulo hay una lista bastante amplia de consejos de esa gloria de Dios mostrada en muchas cosas y exaltando en gran forma la grandeza de Dios, la soberanía de Dios sobre cada uno de nosotros y sobre todo aquello cuanto existe. Sin lugar a duda hay tantas cosas que podemos tomar consejo y nos puede llamar la atención el ver cómo a través de esta palabra, de estos versículos, podemos tomar consejos de pequeñas o de pequeños animales. Bueno, en este caso vamos a hablar de la hormiga, de pequeños animalitos que muestran una gran enseñanza. Alguien de quienes nosotros podemos aprender algo. Hoy veremos a estas mismas, cómo son, cómo se comportan. Pero en su conjunto, cada uno de ellos, en su conjunto ya, podemos ver que muestran la sabiduría de su creador, la sabiduría de aquel que hizo posible que existieran estas. Gracias a Dios fueron hechas estos animales y ellas manifiestan la soberanía de Dios, el poder de Dios en su actuar diario. Y estas hormigas teniendo esa provisión para el día de mañana. Vemos a una criatura pequeña y frágil que manifiesta todo aquello que Dios muestra por sí mismo, su grandeza, su poder, la grandeza de su Creador. Tú y yo también hemos sido creados por el mismo Dios. Tú y yo hemos sido creados por aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, y por lo tanto también hemos de manifestar la sabiduría dada de lo alto. La sabiduría de Dios es aquella que el salmista expresa en el capítulo 8, los versículos del 3 al 9, cuando dice: Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo aquello, y asimismo las bestias del campo,
las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La sabiduría de Dios es única y no solamente por englobarlo de forma general expreso esto, sino que es algo que el hombre incluso muchas veces ha querido llegar a justificar todo aquello que Dios ha creado como evolución o como casualidad o como producto de la ciencia, pero nada de ello es así. Todo es hecho por la mano de Dios, ha sido hecho y elaborada por la sabiduría de Dios para ti y para mí, hecha con amor. Todo cuanto tus ojos y mis ojos pueden contemplar ha sido elaborado por Dios. ¿Y por qué el Espíritu Santo permite que nos muestre estos pequeños animales como un ejemplo de sabiduría? Es aquello que intentaremos con la ayuda del Señor poder ver. Y lo mencionaba nuestro hermano Julio al principio, en su presentación, acerca de los tiempos que se están viviendo ahora, los tiempos tan difíciles que se están atravesando. No solamente aquí estamos prácticamente casi bien, pero las personas que están sufriendo lo de la guerra, se dice que han llegado al extremo de no tener luz, no tener agua, no tener que comer. Y se habla como el hecho de no tener luz, pero a eso se le añade el hecho de estar en condiciones de clima inferiores bajo cero, donde aquello, ¿qué es prácticamente? Cuando conversaba con mi mujer y decía, ¿y los hospitales donde es necesario 100%, o sea, tener la luz de forma constante? ¿Cuánta gente hay que necesita ello? Y ahí está tu oración, la oración de la iglesia, para pedir que el Señor obre en medio de todo ello. Esto vino sin lugar a duda a mi mente por todo esto que se está atravesando. Y también vino a mi memoria que estando viviendo aún en el piso anterior, una vez recibimos una carta escrita a puño y letra. No sé si tenía autor, creo recordar que era una señora, pero expresaba esto mismo que estamos viviendo, ¿no? Y de una forma evangelística, diciendo, hay un Dios que te llama a ser previsor de muchas cosas, hay un Dios en donde puedes encontrar todo. Decía, habrá momentos difíciles, habrá momentos económicos que se pueden atravesar muy duros, pero recuerda, ahí está Dios. Y nos llamó mucho la atención esta carta cuando la recibimos. De hecho, a puño y letra, tal cual lo expreso. Y vemos ese amor de Dios expresado a través de una persona hacia muchas otras. Porque sin lugar a duda no era una carta que llegaba, o quizás sí, no lo sé, pero me imagino de forma amplia para muchas personas. Por lo cual también es un llamado a ti y a mí a hacer lo mismo, a que seamos esas personas que comparten aquello que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, para que muchos otros tengan conciencia de un Dios verdadero, de un Dios donde no importa la dificultad, no importa la economía, no importa el momento que se pueda llegar a estar atravesando, ahí está Dios para socorrerte, para sostenerte. Hoy en día, si nos ponemos a analizar, con el mismo dinero que antes comprábamos, una bolsa, hoy no se llena ni la mitad. Es una situación ya difícil, por lo cual hay un llamado a hacer de una manera sabia, ordenada, con lo que Dios nos da. Que el Señor nos ayude, Y hay una cosa que sí que tenemos claro, y es el cuidado de Dios sobre tu vida. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, expresa la palabra. Y el amor de Dios ha quedado plasmado sobre tu vida y sobre cada corazón. El salmista dice, el capítulo 37, versículo 25, joven fui y he envejecido,
y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La gracia de Dios es amplia y se hace extensivo incluso a los suyos, aquellos que son su descendencia. Y ante ello no hay, sin lugar a duda, o tiene que haber siempre, un profundo agradecimiento a Dios por todo ello. Entonces nos podemos preguntar, si Dios está supliendo siempre, está siempre sosteniendo mi vida, ¿qué gano entonces mirando a esta hormiga y todo aquello que hace? Porque decimos no nos faltará nada. ¿Qué es con todo lo demás? Se podría llegar que no es importante ya todo lo que hace esta hormiga. Pero si no fuera importante, ¿no estaría también expuesta en la palabra de Dios como un consejo para tu vida y para mi vida? Por ello tenemos que tener presente también aquello que nos muestra esa sabiduría como ejemplo de esta hormiga. Vamos a hablar de esta sabiduría. ¿Y cómo empezar? ¿Cómo analizar esto? Si no sabiendo lo que dice en sí mismo el diccionario. Dice, sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Un segundo significado, facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. El segundo es algo que quizás encaja más con aquello que Dios pone en tu vida y en mi vida. No se consigue con una formación, o quizás hay muchos, sin lugar a duda, sabios, entendidos, que Dios permite que lo sean, pero hay una sabiduría que es mayor que ello, y es aquella que conduce tu vida y mi vida, y es aquella que es dada por Dios. Es aquella que desciende de lo alto, es aquel don que es una buena dádiva y don perfecto, el cual viene del Padre de las luces. Sin lugar a duda necesitamos saber cómo conducirlo. Es preciso esa sabiduría en nuestras vidas. Y como decía, no estamos hablando de una sabiduría terrenal, no estamos tratando de una sabiduría de hombre o que alguien puede llegar a tener por méritos propios. Estamos hablando de la sabiduría verdadera, que cambia vidas, que cambia corazones, que cambia tu forma de ser, mi forma de ser, y es aquella que hemos de anhelar cada día de nuestra vida. Por ello es necesario saber cuál es la fuente de sabiduría, de dónde proviene ello. Lo hemos dicho y Proverbios 2:6 lo refleja, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios es quien da la sabiduría. Es aquel que dice la palabra, escogió lo vil, lo débil, para avergonzar a los poderosos, a los sabios, a los entendidos. También podemos ver que Dios nos ha brindado esa sabiduría a tu vida y a mi vida. Es aquella que fue también expuesta por los labios de Pedro cuando el Señor le pregunta, ¿quién creéis que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Dios viviente. Mateo 16, cito tal cual, dice 16 del 15 al 17, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Es aquel que pone en ti y en mí esa sabiduría para reconocer a Dios como tu único y suficiente Salvador sobre tu vida, sobre aquel que es aquel que tú necesitas, que yo necesito para tener esa gota de sabiduría. La sabiduría de Dios dada a un hombre. ¿Cuántos estudiosos de la palabra habían mayores que Pedro? Pero no podían ver aquello que Dios le dio a Pedro en ese momento y que ha sido derramada también en cada uno de los corazones que ha creído en Dios.
Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios ha puesto en ti y en mí esa sabiduría. Si nos ha dado sabiduría para confesar a Cristo como nuestro Dios y Señor y Salvador, suficiente Salvador sobre tu vida y sobre mi vida, nos dará sin lugar a duda la capacidad de entender muchas cosas que aún no conocemos. Clama a mí, dice la palabra, y yo te enseñaré, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú aún no conoces. Y a comparación de esas hormigas, sin lugar a duda aún nos queda, o a lo menos a mí me quedan cosas por mejorar. Y el autor de Proverbios también nos hace recordar, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y en ese querer alcanzar esos nuevos niveles de sabiduría, se nos marca un inicio. Hay un punto de partida, el temor al Señor. Hay un inicio como lo hay en todas las cosas. Y nos habla de ese temor al Señor. Y es ir conociéndole cada día más. No un temor que te aparte de Él, no un temor que impida ver a Dios como Él es un temor reverente, un temor que nos hace ver a Dios como nuestro único Dios sobre todo y que tiene control sobre tu vida y sobre mi vida. Y no sé cuántos tenéis ese nivel de sabiduría, que nos marca el inicio, que nos lleva a tener en cuenta a Dios en cada una de las cosas que tenemos que decidir. Creo que a lo menos a mí me falta. Y doy gracias a Dios por su palabra y por estas hormigas, porque nos ayuda a ver un poco más, a recordar quién es Dios sobre tu vida y sobre mi vida, y a reconocerle como nuestro Dios en todo, y que Él tenga el control, que Él tenga la primicia. Que Dios nos ayude a ello. Porque es una sabiduría que se muestra de forma única en todas las cosas. Santiago 3:17 lo expresa de una manera detallada y preciosa para con los demás. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si tenéis sabiduría, si tenéis esto que Dios nos brinda cada día, sin lugar a duda posees un abanico de bendiciones para tu vida y para la de muchos otros. Es pura, no busca lo suyo. Se preocupa más por los demás, es limpia, es transparente. Y que el Señor nos ayude a ello, a compartirla como tal. Desea algo de parte de Dios para los demás. Es pacífica, manifiesta la paz de Dios y no es como la del mundo, es aquella que brinda paz sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier motivo, sobre cualquier acontecimiento. Es un Dios de paz, que se muestra también amable, es decir, afectiva, cuidadosa para con los demás. Es buena, porque nuestro Dios es bueno. Porque Dios es bueno, y si creemos que todo es de Dios, como la Biblia dice, de gracia recibiste, da también de gracia. Por ello se muestra misericordiosa, porque es aquel Dios quien perdona nuestros pecados, quien nos limpia. Por lo tanto también ha de ser misericordiosa, mostrando siempre buenos frutos, y no teniendo mentira ni hipocresía. Y también nace la pregunta, ¿cuántos tenemos o tenéis ese nivel de sabiduría? Quizá más de uno tenga, y gloria a Dios por ello.
Gloria al Señor, y que muchos otros podamos correr y querer alcanzar ese nivel de sabiduría. Que Dios manifieste su gloria derramándola sobre su iglesia también en este día. Sin lugar a duda, quizá a muchos nos falta alcanzar estos niveles, pero si los deseas, Dios nos puede capacitar, Dios nos puede brindar. Y yo le pido a Dios que nos dé esa sabiduría, que haya ese temor reverente y que nos añada sabiduría, entendimiento en todo asunto de nuestras vidas. Porque la sabiduría es algo que tú y yo debemos desear siempre. Yo me imagino a esa persona que nos escribió esa carta mostrando ese amor de Dios, o mostrando ese amor, aconsejando a muchos a ser ahorrativos, a tener previsión, y mostrando ese amor de Dios hacia muchos. A ello estamos llamados también nosotros, a ser de bendición para muchas personas que aún no han escuchado, no conocen de Dios, a que esa sabiduría de Dios sea puesto en tu corazón para compartirla, a que en estos tiempos tan difíciles, los cuales incluso se dicen que van a ser peores, van a ser más duros, seamos de bendición para aquellos que nos rodean. Que las palabras de Dios lleguen a cada uno de las personas que nos rodean, como ese abanico de bendiciones que Dios ha puesto sobre cada uno de sus hijos y que han sido puestas de una manera específica sobre cada uno de nuestros corazones. Ahora que se acercan unas fiestas, mal llamadas fiestas, también se utiliza esto que es como pedir una carta, y que es aquello que se utiliza para pedir algo. Y esto es mentira, es erróneo. La Biblia declara cuándo nació el Señor Jesús, no con fecha exacta, sino mostrando un determinado tiempo. En Lucas 2, 8, 11 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy. O sea, había las buenas nuevas de que el Señor Jesús había nacido, y se les apareció a estos pastores, que se dice que estaban pastoreando las ovejas, y esto no podía ser más de septiembre, o como mucho, octubre. Por lo cual, en estas mal llamadas fiestas se acostumbra a pedir cosas a través de unas cartas. Pero lo cual lo único que tiene como propósito es llevar a muchos al consumismo. Y que el Señor nos ayude a evitar todo ello. Que el Señor nos guarde. Pero sí que permíteme cambiar esa petición y hacer una pregunta a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu petición para Dios hoy? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es el anhelo que tú quieres recibir hoy? ¿Sabes? A Salomón se le hizo esa pregunta. Se le presentó esa pregunta. Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Y qué hizo Salomón? Proverbios, Señor le pidió sabiduría. Proverbios 8:11 nos dice sobre aquello que puedes llegar a desear, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse a ella. También nos dice en Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él les dará. En nuestra porción vemos a estos pequeños animales que en sí mismos nos dicen mucho. O sea, nos expresan poco, pero con el deseo de transmitirnos mucho. Dice que son un pueblo no fuerte. Y esto podría resultar en una batalla, en cualquier cosa que desean conseguir.
es como algo negativo, porque no tienen fortaleza, pero no tienen fortaleza por sí mismas. Pero Dios en sí las ha capacitado, les ha brindado, y ellas son capaces de cargar su propio peso 7 veces, como poco. Otras pueden ser hasta 10, incluso pueden llegar, según su especie, a cargar 50 veces más su peso. A mí a veces me cuesta ya con yo mismo, y no porque esté más gordito, pero es sin lugar a duda algo que Dios ha provisto para ellos. Es algo que Dios les brinda. O sea, hay confianza. Ellas se sienten fuertes, son capaces de verse a sí mismas y conseguir algo que parece a simple vista difícil. Muchas veces, bueno, no sé si algunos o muchos han visto cargar a una hormiga juntándose varias y llevando algo ahí, es cómo lo hacen. O sea, es como, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio nos hacían salir en la escolta y marchar, desfilar, y tenías que llevar el paso ahí. Me imagino a las hormigas así, o sea, teniendo que ir al mismo ritmo para que no se caigan. Y seguro que alguna vez se les ha caído o a alguno de nosotros les ha fastidiado el trayecto, pero ahí estaban seguramente para insistir, para querer. ¿Verdad que más de uno lo ha hecho? Pero es así, Dios les ha capacitado y han vuelto a insistir y lo han vuelto a conseguir, porque ellas tenían que tener esa provisión para los tiempos de invierno. Es sin lugar a duda a vernos también a nosotros mismos como esas hormigas, que quizás muchas veces somos débiles, que quizás muchas veces somos frágiles, pero el Señor nos invita y nos dice: diga el débil, fuerte soy. El Señor nos ayuda a ver en Él tu fortaleza. Es Él quien te sostiene, es Él quien te levanta, es Él quien te respalda en todo momento. A poder cantar, a poder alabarle en cualquier momento de tu vida. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a ello, aunque sea la circunstancia que fuese, la que estuviésemos atravesando, sea momentos de escaso alimento, de enfermedad, que el Señor nos ayude a sostenernos siempre de su mano poderosa. Y que nos capacite a salir de esos baches, a aferrarnos en la palabra de Dios. Que el Señor nos brinde a cada uno esa sabiduría. Y además de esta declaración de un pueblo no fuerte, se añade una virtud, que es un pueblo previsor. ¿Y cuántos aquí somos previsores? ¿Cuántos aquí somos como esas hormigas? Yo, o sea, no, me acuerdo que cuando conocí a mi esposa hablábamos de todo esto. No sé qué es eso, ¿no? Ahorrar, no sé. O sea, y ahora cuesta, ¿no? Por la situación, evidentemente, pero Dios nos llama a ser previsores. Evidentemente no vamos a llegar a tener una fortuna, no vas a tener que contratar en 2 o 3 bancos, pero nos llama a ser previsores, hermano. Esto no aparta aquello que Dios nos va a sostener, que Dios va a estar en todo momento, que Dios nunca nos va a desamparar, que no vamos a mendigar pan, no aparta todo ello, pero nos llama a ser previsores. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos capacite en ello. Porque a lo menos en mí, lo digo honestamente, no tengo eso. Que el Señor nos capacite, nos dé esa sabiduría que anhelamos tener y ser como esas hormigas. Que el Señor nos... he dicho muchas cosas de memoria y se me ha ido el texto, pero que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres previsores en medio de todos estos tiempos. Que seamos como esas hormigas, tan pequeñas y con tantas dificultades como muchos de nosotros,
pero siendo un pueblo a veces no fuerte, pero con esa sabiduría de encontrar en Dios tu sustento, tu provisión, encontrar en Dios aquello que Dios demanda de ti. Y la palabra de Dios, como decíamos, no se contradice, sino al contrario, se complementa. Y tomemos consejo de todas ellas y mostremos a Dios que podamos ser capaces, por su gracia, por su misericordia, de ser también nosotros discípulos previsores. ¿Qué hubiera sido del pueblo de Israel si José no hubiese estado en Egipto? ¿Qué hubiera sido del pueblo de él? Allí estaba el administrador puesto por Dios para tener esa provisión para el alimento de los suyos. Y qué importante es ello. Y que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos permita ser capaces de ser como estas pequeñas hormigas. El Señor nos bendiga. Amén.